Ya desde hace un año, se estrenó Avengers Endgame, la película más esperada de los tiempos, la que marcó el fin de la saga del infinito, y la que consideran la mejor película de la historia y de Marvel. Llamarla la mejor de la historia, es una exageración, la mejor de Marvel. Tal vez, sin embargo hay una que es igual de épica, su predecesora, Avengers Infinity War, la película donde se reunieron todos los héroes de Marvel, bueno, a excepción de Ant-Man y Ojo de Halcón, pero, ¿cuál es mejor película? Descúbranlo y acompáñenme a ver este video. 6 años y 12 películas después, habíamos esperado fervientemente el enfrentamiento entre el Titán Loco y los Vengadores. Avengers Infinity War es la película más ambiciosa de Marvel Studios, tal vez la mejor, pero sí la que abreva un poco de todo lo bueno de los filmes previos, y consigue plasmar toda la emoción que sentimos con los primeros macroeventos de las historietas en los años 80. Pocas veces hemos visto este tipo de historias fuera de las viñetas, y ver algo así en Avengers Infinity War, con todo lo estereotipado que pueda ser, es simplemente impresionante. Si bien la película no es una adaptación fiel a Infinity Gauntlet o a Infinity War, sí lo es a las maxiseries. Y logra capturar el feeling de este tipo de historias, de una manera que entusiasma a los fans de Marvel y del cine de aventuras por igual. Durante años se criticó a Marvel Studios por no desarrollar a los villanos de sus películas más allá de personajes unidimensionales, sobre todo durante la fase 1 del MCU. Sin embargo, desde Winter Soldier los antagonistas mejoraron bastante en su complejidad argumental. Su momento más alto, por lo menos culturalmente, lo vimos con Eric Killmonger, el villano de Black Panther, que presentó un dilema moral y político como el motivo detrás de sus actos. Con Thanos siguen un patrón similar. Al igual que en Infinity Gauntlet, el objetivo final del villano es aniquilar a la mitad de la población del universo, pero a diferencia de los cómics, detrás de sus intenciones no se encuentra buscar impresionar a la muerte, sino cumplir a rajatabla una teoría demográfico-política. Thanos es presentado como una especie de tirano con buenas intenciones que se rige por la ley de Malthus, la teoría de que la población crece exponencialmente más rápidamente que los recursos naturales, conduciendo a una progresiva desigualdad económica y a la miseria. De acuerdo con esta idea, la miseria es una ley natural, que solo podría detenerse aniquilando a una enorme cantidad de la población. Además, Thanos está convencido de que es necesario matar a la mitad de la población del universo para permitir que el resto pueda tener una vida digna. La parte que perecerá tampoco debe ver esto como un castigo, sino como la oportunidad de dejar este mundo sin tener que vivir una vida llena de privaciones. Como un gobernante justo, Thanos no decide quién vive o muere por las riquezas o actitudes que tiene, sino que deja todo al azar. A lo largo de la cinta conocemos a cuentagotas las intenciones de Thanos, suficiente para entender que, contrario a otros villanos que son perversos y solo quieren controlar el universo por su naturaleza maligna, detrás de las acciones del Titán Loco se encuentra llevar la mayor cantidad de felicidad al universo. Esto vuelve la búsqueda de las gemas del infinito algo secundario, pues lo verdaderamente importante para él es concretar su auténtico objetivo: que los sobrevivientes de su aniquilación puedan tener las condiciones favorables para tener una buena vida. Así, como si se tratara de un fundamentalista ideológico, Thanos es capaz de sacrificar todo, incluyendo su integridad física, la vida de su familia, y el paso de su nombre en la historia, con tal de lograr el mayor bien común. En este sentido, Thanos es más cercano a los héroes trágicos que a los villanos tradicionales del cine de superhéroes. Desde que se confirmó que veríamos a la mayoría de los héroes de Marvel en Avengers Infinity War, teníamos una gran duda. ¿Lograrían darle a cada uno un lugar importante en la historia? Como era de esperarse, igual que en la mayoría de los crossovers masivos de los cómics, esto no se logró. Sí, vemos a casi todos los personajes del MCU, pero pocos tienen momentos memorables. Más de uno sirve solo como personaje de relleno, o justifica su presencia con un único momento medianamente memorable, sea un chiste o una idea para superar un reto, realizar una acrobática escena de acción o protagonizar un momento emotivo.
Eso sí, a pesar de que muchos tienen pocos minutos en pantalla, los personajes aprovechan que en sus respectivas películas han sido bien desarrollados para que, con unos pocos diálogos, puedan mostrar su personalidad tal como la hemos visto en las cintas previas. La película inicia con Thanos frente a 4 de los personajes más poderosos del MCU: Thor, Hulk, Loki y Heimdall. En pocos minutos queda claro que el titán loco es un rival terrible, que después de años sentado en su trono de piedra, finalmente ha decidido ponerse manos a la obra para reunir las gemas del infinito. Como siempre, las escenas de acción son trepidantes, y muestran que Marvel ha logrado entender perfectamente cómo darle forma a un cómic en la pantalla grande. A partir de aquí vemos uno tras otro los clichés de las cintas del MCU, muchos chistes, momentos románticos, problemas familiares, bromas sobre la cultura popular y la influencia de los personajes en la misma, sacrificios y mucha, a veces demasiada, pantalla verde. La aparición constante de personajes, que en su mayoría aportan poco, hace que nos sintamos en un crossover de los años 80, y eso no es necesariamente bueno. Pero, si has amado las cintas de Marvel, nada de esto será un problema. Es decir, la película intenta ser en sus 2 horas y media un compendio de todos los elementos que hicieron memorables a las cintas previas, con escenas que encajarían sin problemas en las películas individuales de los héroes. Pero que aquí, sirven como telón de fondo de historia. Afortunadamente, los hermanos Russo no cometen el error de Joss Whedon con la era de Ultron y presentan una nueva aventura de los Vengadores que no parece un remake de su primera cinta, sino que se arriesgan y se atreven a terminar la cinta con un final oscuro que deja a los héroes completamente desconcertados, mientras nos dejan ver de refilón a un Thanos que, en su última escena, se muestra más humano que muchas de sus contrapartes. Ahora analizaremos Endgame. Avengers Endgame es una hermosa carta de amor a todos los que hemos estado detrás de las historias de personajes entrañables como Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Ojo de Halcón, Hulk y todos los demás que han tenido cabida en el universo cinematográfico de Marvel. Nostalgia es la palabra que define a este largometraje. Incluso se queda corta. Existe lo épico y después está Avengers Endgame. Siempre he vivido bajo la creencia de que la utopía, como concepto, solo existe para que siempre intentemos alcanzarla, pero Marvel la rebasó. La película es una montaña rusa de emociones. Ríes, lloras, vuelves a reír y a llorar y después todo al mismo tiempo. Ver Avengers Endgame es como ser niño otra vez. Como cuando te pones triste porque te apagan la televisión, pero vuelves a ser feliz yendo al parque para comer un simple helado. Endgame, de muchas formas, funciona como una reunión de los personajes, de las múltiples historias, de los escenarios, ciudades y planetas, y de las diversas épocas que cubre el MCU. A veces es como un velorio, otras, como una fiesta. Incluso, por un breve momento, es como una sesión de terapia de 12 pasos. Y es un evento social de enormes dimensiones que dura 180 minutos. Y como los mejores festejos, a veces es difícil acordarnos de todos los rostros que estuvieron presentes, de todos los lugares donde estuvimos y de todas las cosas que pasaron en la noche loca. Avengers Endgame es una bacanal de colores, personajes, hilos narrativos y vueltas de tuerca que, como cualquier buen jolgorio, te provocará una leve resaca de esas en las que no te acuerdas de todo lo que viste e hiciste. En muchos sentidos, Avengers Endgame es un broche con el que dar cierre a una saga. De ahí que no solo quiera premiar a los fans, regalándoles numerosos objetos de fanservice y momentazos épicos a cascoporro, sino que también se busque el reivindicar la importancia de todas y cada una de las películas que conforman el MCU. Para lograr este fin, los guionistas logran articular una historia y una aventura que hace mención a todas y cada una de ellas, a sus momentos más destacados y a sus coletillas y gags más memorables. De hecho, Avengers Endgame es una película tremendamente autorreferencial.
De ahí que quienes la entenderán precisamente serán los fans del UCM. Estos mismos captarán al vuelo todos los chascarrillos, bromas internas e, incluso, comentarios anodinos, que, en realidad, tienen un enorme peso a nivel de world building y de mitología interna de la continuidad del UCM. Esto también se extiende a la música y los temas compuestos por Alan Silvestri, que se convierten por derecho propio en personajes de la propia película. Los leitmotivs de Iron Man, Doctor Strange, Capitán América y los Vengadores los emocionarán con solo escucharlos. Si algo demuestra Avengers Endgame es que el universo cinematográfico de Marvel es una criatura viva, que respira y palpita, que exhibe unos rasgos de personalidad propia y que se ha consensuado y cimentado como un universo canónico por propio derecho. Es una realidad alternativa de superhéroes que, si bien basa en los cómics, discurre de manera completamente independiente a estos. Esta idea, enfatizada por el concepto de multiverso Marvel y la existencia de universos paralelos e independientes, cobra fuerza al darnos cuenta de que en los últimos 10 años se ha podido disfrutar de las películas de Marvel y entrar en el juego que nos brindaban, sin tener que ser un experto en cómics. Dicho de otra manera, han acercado a los superhéroes a todo tipo de público y, encima, han logrado definir su personalidad y espíritu. Lo que voy a decir va a poner furiosos a los fanboys de Marvel, pero para mí, Infinity War es mejor que Endgame, y ahora les diré por qué. El primer aspecto en el que Avengers Infinity War supera por mucho a su secuela es el ritmo. A pesar de que algunos críticos encontraron demasiado apresurada la tercera entrega de Los Vengadores, estaba tan llena de acción intercalada con interacciones que nos preparaban para momentos importantes que difícilmente alguien podía sentirse aburrido, incluso si no se era fanático del UCM. Desde los primeros minutos nos damos cuenta de que estamos ante algo muy grande para el cine de superhéroes, y la cinta no hace más que superar nuestras expectativas paso a paso hasta el clímax de la batalla en Titán. En Avengers Endgame comenzamos con una emocionante introducción, pero después de esta las cosas se vuelven demasiado lentas y pasa prácticamente nada. En el último tercio de la cinta el ritmo vuelve a acelerarse, pero a algunos les dio la impresión de que Avengers Endgame estaba compuesta de 3 películas diferentes debido a su irregular ritmo. La relación escabrosa de Tony Stark-Doctor Strange es un elemento muy interesante de Avengers Infinity War, así como la reacción de los Guardianes de la Galaxia al conocer a Thor y más tarde al toparse con Tony y compañía. Thor y Rocket Raccoon fueron un equipo fantástico que en unos cuantos minutos nos hizo darnos cuenta de que estábamos ante el inicio de una larga amistad. ¿Qué pasó en Avengers Endgame? Nada malo, pero la atención al estar concentrada en los 6 Vengadores originales, perdió gran parte de lo que hizo muy disfrutable a Infinity War. ¿Qué podemos decir de Thor? Después de la tragedia de Asgard, el dios del trueno se encontraba en su momento más oscuro, o al menos eso nos hicieron creer en Avengers Infinity War, donde Thor hizo la mejor llegada triunfal de todo el UCM durante la batalla de Wakanda. Pero en Avengers Endgame todo su imponente porte fue desechado y se sustituyó con una versión ridiculizada del personaje, gordo, borracho, llorón y mucho más débil al enfrentarse a Thanos del pasado. En Avengers Infinity War podíamos pensar que algunos cabos sueltos se explicarían en la siguiente película, pero con Avengers Endgame estamos ante una conclusión que dejó mucho que desear. Es normal que en el tipo de cine al que pertenecen estas obras se tengan que dar por hecho varias cosas que no veremos en la pantalla, pero hay algunas que rebasan la credibilidad de los adultos. La sorpresa más grande de Avengers Infinity War fue encontrarse con un villano muy bien desarrollado como nunca se había visto en el UCM, con motivaciones bien definidas y que con cada gesto y acción demostraba ser un tirano que no se anda con miramientos. Pero nada de esto sería suficiente de no ser por el increíble viaje del héroe que realiza a lo largo de la cinta. Con justa razón los hermanos Russo advirtieron antes del estreno que la película era sobre Thanos, y es por lo bien construido de su arco y la actuación de Josh Brolin que muchos simpatizaron con él a pesar de tener planes siniestros a nivel cósmico. En Avengers Endgame aparece una versión vieja del personaje, el de 2014, cuyo actuar y poco tiempo en pantalla no nos da mucho para considerarlo grandioso.
Conclusión. Avengers Endgame supera a Avengers Infinity War en otros sentidos, pero al comparar todas sus fallas, podemos decir sin miedo a equivocarse que la segunda está mucho mejor lograda, es directa y no deja espacio para el aburrimiento, aunque el final de Endgame probablemente causó un impacto emocional muy grande por ser la despedida de varios superhéroes que ocupan un lugar en el corazón de los espectadores.